Buenos días. Vamos a ir a Gálatas. Continuamos con Gálatas y vamos a ir al capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 1 hasta el versículo 7. Gálatas 4 del 1 al 7 dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Voy a lanzar una pregunta aquí hoy y quiero que estas preguntas te las hagas a ti mismo y pienses qué responderías. ¿Qué respondería yo? ¿Qué responderías tú si alguien te pregunta y te dice, ¿quién eres? Alguien viene y te dice, ¿tú quién eres? ¿Qué responderías? Seguramente responderías con tu nombre, ¿verdad? Soy fulanito de tal. Y dirías tu nombre, tus dos apellidos y ese soy yo. ¿Quién eres? Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿qué eres? ¿Qué eres? Pues depende de lo que estés pensando en ese momento, ¿no? Si estás pensando en el trabajo dirás, pues soy electricista, por ejemplo, o funcionario, o lo que seas, ¿no? Pero si estás pensando en tus gustos, pues dirás que eres un caminante que te gusta pasear, o un poeta, o lo que sea, ¿no? Depende de lo que esté en tu mente en ese momento. Si alguien te pregunta cómo eres, ¿qué responderías? Y si alguien te pregunta ¿para qué estás? ¿Para qué eres? ¿Qué respondería yo? ¿Qué responderías tú? Ahora, si lo que estoy es pensando en Cristo, ¿quién soy en Cristo? ¿Qué soy en Cristo? ¿Y para qué soy en Cristo? Y estas preguntas es bueno que las tengamos en mente porque vamos a intentar responder quiénes somos cada uno de nosotros y quiénes somos como iglesia, qué somos, cómo somos y para qué. Vive a la luz de lo que has sido hecho. Vivamos a la luz de lo que hemos sido hechos. En primer lugar, vamos a ver que no debemos vivir como esclavos, versículos del 1 al 3. Y en segundo lugar, vivamos como hijos adoptados, versículos del 4 al 7. Ahora, aquí podríamos hacer otra pregunta en base al texto. ¿Quién era yo antes? ¿Quién eras tú antes? Lo vemos aquí en estos primeros versículos. Pero es importante ver que no hace falta que pongamos ningún ejemplo. Pablo está poniéndonos ya aquí un ejemplo. Nos está poniendo una ilustración. Nos está mostrando algo que era o que ocurría en su época y que vamos a tratar de explicar. Cuando un padre moría y había un niño pequeño, entonces ese niño pequeño quedaba bajo guardianes o tutores que lo guiaban a lo largo de su vida hasta que tuviera una mayoría de edad determinada muchas veces por el padre, hasta cierta edad, tiene que haber guardianes y tutores. Y estos guardianes y tutores, en la época en la que fue escrito el libro de Gálatas,
pudieran ser, y en muchas ocasiones eran, esclavos. De hecho, nosotros no entendemos muy bien el concepto de la esclavitud porque no vivimos en una sociedad donde haya esclavos, por lo menos aquí en España. Pero en esta época sí era, cuando Pablo estaba hablando de estas cosas, los lectores entendían perfectamente de qué estaba hablando Pablo. Y estos curadores, como los llama aquí, o estos guardianes o tutores, eran personas que se encargaban durante muchos años de guardar a este niño, que aunque era el heredero de todo, aunque era el señor de la casa, era realmente como si fuera uno de ellos, como si fuera un esclavo, hasta que alcanzara esa edad adulta. Y ese es el ejemplo que está poniendo aquí Pablo para ilustrar y para hacernos ver algo importante. Vemos aquí una comparación con nuestra situación, con lo que éramos antes. Éramos como este niño que vemos aquí. Éramos esclavos, como esclavos. De hecho, en el versículo 3 dice que estábamos en esclavitud. Estábamos en esclavitud. ¿Y en esclavitud de qué exactamente? ¿De qué éramos esclavos antes? De los rudimentos del mundo. Ahora, aquí podríamos decir, ¿se está refiriendo al pecado? ¿Se está refiriendo a nuestras costumbres pecaminosas? ¿Se está refiriendo a vivir según esta sociedad? Podríamos decir que sí, pero si analizamos el contexto, realmente creo que está hablando, cuando dice de bajo los rudimentos del mundo, está hablando bajo la ley. Vamos a leer versículos 8 y 9, sé que pertenecen a la predicación que va a haber la semana que viene y no voy a meterme en qué está diciendo aquí y por qué, ¿vale? Porque eso le corresponde al expositor la semana que viene, pero sí es importante ver lo que dicen el versículo 8 y el 9. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Vemos aquí que estos rudimentos del mundo a los que los gálatas se querían volver a esclavizar eran preceptos de la ley como los días, los meses, los tiempos y los años. Eran ritos que tenían que ver con la ley. Pero también en el versículo 8 dice a los gentiles que servían a dioses, concretamente dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Luego vemos que estos rudimentos del mundo, según el contexto, se está refiriendo a un judío, vivir bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley, a un gentil, vivir bajo la esclavitud de las distintas religiones. En nuestro día, hoy en día, podríamos hablar de un católico, por ejemplo. En nuestro contexto, esto se entiende bastante bien, ¿verdad? Un católico o la Iglesia Católica te va a decir que debes de guardar los sacramentos y entonces tienes que hacer los sacramentos. Te va a decir que debes de guardar los mandamientos y tienes que guardar los mandamientos. Te va a decir que vas a ir al cielo si eres bueno y entonces tienes que ser bueno. Vives bajo una imposición legal que no tiene nada que ver con lo que la palabra enseña, sino con rudimentos del mundo. Si hablásemos de un musulmán, pues podríamos hablar de otro tipo de reglas que tienen. Orar 5 veces al día, me parece que es. Hay que peregrinar una vez a la Meca, etc. Tienen una serie de cosas que son necesarias para que Alá les reciba en el cielo. Este tipo de esclavitud también lo tenían en este tiempo los judíos bajo la ley. Y este tipo de esclavitud también lo tenían los gentiles bajo las religiones paganas que había en las cuales tenían que hacer ritos y actos a esos dioses. Así que todos los gálatas que estaban escuchando a Pablo en este momento estaban o habían estado
bajo la esclavitud de estos rudimentos del mundo. En nuestro caso concreto, en nuestro contexto aquí, en esta mañana, las obras podrían ser: tengo que ir a la iglesia, tengo que orar varias veces al día, tengo que leer y estudiar la palabra, tengo que evangelizar, tengo que ofrendar o diezmar, depende del concepto que tengas sobre la ofrenda, tengo que ayudar al necesitado, tengo que servir en la iglesia con mis dones, tengo que dedicar todo mi tiempo al Señor, etcétera, 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 que son cosas establecidas por nosotros. Ahora, podemos correr el riesgo de centrar nuestras vidas en estas obras, de centrar nuestras vidas en un legalismo evangélico, en el cual tengo que hacer, 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 olvidando por qué tengo que hacer todas estas cosas, olvidando que la salvación no tiene nada que ver con eso. La salvación no viene por esas obras, sino que es consecuencia, esas obras son consecuencia de la salvación que hemos recibido. Podemos irnos al otro extremo. Como he sido salvado por fe y por gracia, no tengo nada más que hacer. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos esforzarnos en estas cosas. Nos enseña que tenemos que ser diligentes y no negligentes. Diligentes y no negligentes. Así que, ¿es malo ir a la iglesia? No, hay que ir a la iglesia, porque la Biblia nos enseña eso. ¿Es malo orar varias veces al día? Es bueno, porque podemos estar en comunión con el Señor y podemos expresarle nuestras peticiones, nuestra gratitud. ¿Es bueno leer la Biblia muy a menudo? Claro que es bueno. ¿Es bueno evangelizar? Es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo. ¿Es bueno ofrendar? También vemos que hay que hacerlo. ¿Es bueno ayudar al necesitado? ¿Es bueno servir en la iglesia con todos mis dones y con todo mi compromiso? Claro, si es que la palabra de Dios nos enseña estas cosas. El problema es cuando hago esto como legalismo, cuando hago esto pensando que estoy añadiendo algo a mi salvación. Y no es así, es consecuencia de la salvación que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué hizo Dios? Lo vemos a partir del versículo 4. En primer lugar, vemos que cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Esto no fue un plan improvisado. Dios no envió a su Hijo, venga, ahora. No fue algo que dijo, venga, sí, ahora es el momento, venga. Que no sabía muy bien cuándo hacerlo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía la fecha concreta en la que iba a enviar a su Hijo Jesucristo. Y fue en ese momento cuando en la hora señalada vino a este mundo. Igual que tiene un momento concreto y una hora señalada para su segunda venida. Aquí no hay improvisación, estamos hablando del Dios eterno, del Dios que ha creado todas las cosas. Así que no hay improvisación ninguna. Dios está detrás de todo esto y haciéndolo con una exactitud quirúrgica en el tiempo. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Hay otra cosa que hizo, y es que Cristo se humanó. Cristo no era un espíritu, como decían algunas filosofías del primer siglo. Cristo era un hombre, nacido de mujer. Como dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo se hizo hombre, nacido de mujer. Esa simiente que venía de Eva, esa simiente que es Cristo, era nacido de mujer, era hombre, 100% hombre. Pero además estaba bajo la ley.
Es decir, era un hombre como todos y cada uno de nosotros. Era un ser humano que estaba sometido a la ley. Estaba sometido a las tentaciones, estaba sometido al sufrimiento, estaba sometido su cuerpo a la muerte, igual que el nuestro, y igual que nosotros. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que Cristo naciera de mujer y estuviera bajo la ley? Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y versículos 17 y 18, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Mateo 5, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: no piensen, y está hablando aquí Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Si nos fijamos en el 17, dice que Cristo no vino para anular la ley, sino para darle cumplimiento. Ahora, ¿cómo Cristo le dio cumplimiento a la ley? Viviendo bajo la ley una vida perfecta, sin pecado, sin caer en el pecado, siendo totalmente justo. Es el único que ha cumplido toda la ley mientras vivió. Así que es el único que ha sido justo, totalmente justo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo el que era totalmente justo, el que había cumplido toda la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla en sí mismo. ¿Para qué? Para que los que no podemos cumplir la ley, que somos tú y yo, y todos los seres humanos desde Adán hasta que el Señor regrese, podamos ser justificados en Cristo. Así que cuando el Padre nos mira a nosotros, ve a Cristo y su obra perfecta. Cumplió toda la ley, toda la ley. Esto es lo que hizo Dios, pero hizo otra cosa. Nos redimió, nos rescató, nos compró. Éramos esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Éramos esclavos bajo el pecado y bajo la ley. Y Cristo nos compró. En la época, como he mencionado antes, en la época del siglo I, que existía la esclavitud, ningún esclavo podía liberarse de su esclavitud. Tú eras esclavo desde el momento en que nacías hasta el momento en que te morías. Solo había una posibilidad de que dejases de ser esclavo, y es que alguien pagara el precio por tu libertad. Alguien tenía que pagar el precio. Entonces, el dueño de ese esclavo ponía un precio, imaginaros, 1.000.000 de euros. Y si alguien no pagaba ese 1.000.000 de euros, ese esclavo no podía ser liberado. Cristo pagó el precio con su propia sangre. El precio fue el mismo. Él nos rescató. Él compró nuestra libertad. ¿Para qué? Para que fuésemos o para que dejásemos de ser esclavos. Así que dejamos de ser esclavos porque Cristo compró nuestro precio. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? No sé si alguno de nosotros pagaría el precio por otro, económicamente digo, si fuera muy elevado. Pero en este caso es que no era un precio económico, era su propia vida, era su propia sangre. Ese fue el precio que pagó Jesús para comprarte a ti y a mí. Y nos redimió a los que estaban bajo la ley a fin, y aquí hay un fin. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? Cuando alguien me pregunta, ¿quién eres? Si pienso en Cristo, ¿quién soy?
Ahora, ¿para qué Dios ha enviado a su Hijo en un tiempo determinado? ¿Para qué nació de mujer bajo la ley? ¿Para qué cumplió toda la ley? ¿Para qué murió en una cruz? ¿Para qué nos ha redimido? ¿Cuál es el fin, según este pasaje? El fin es que recibiésemos la adopción de hijos. Así que cuando Cristo nos ha comprado, no solamente nos ha liberado de la esclavitud, sino que hemos pasado de ser esclavos a ser hijos del gran rey. Esa es la realidad. Esos somos hijos del rey, hijos de Dios, según esto. Hemos recibido la adopción, hemos sido adoptados. Cuando una familia tiene un hijo y de repente ese matrimonio, esa pareja, deciden adoptar otro hijo. Dicen, bueno, tenemos un hijo nuestro, de nuestra propia sangre, pero ahora vamos a adoptar otro hijo. Cuando se adopta a ese hijo, en el momento de la adopción, ese hijo se convierte en hijo de pleno derecho. Es hijo totalmente de esos dos padres, al igual que el otro. Ahora, no es igual que el otro. No es igual que el otro. El hijo que es hijo según la sangre siempre será hijo según la sangre. Y el hijo adoptivo siempre será hijo adoptivo. Lo mismo pasa aquí. El Hijo del Rey, Cristo, es el unigénito del Padre. Nada puede compararse a Él. Nadie puede compararse a Él. Es el Hijo auténtico y verdadero. Pero nosotros hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido adoptados. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a leer del 3 al 6. Efesios 1 del 3 al 6. Y aquí también está hablando de lo que Dios ha hecho. Dice, bendito, Efesios 1 está, me parece que después de Gálatas, un poquito después. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Vemos tres paras aquí. En nuestro pasaje de hoy nos dice un para de esos. Para ser adoptados hijos suyos. Y la palabra de Dios nos habla de la adopción, que somos hijos adoptados en Cristo. Así que cuando alguien me pregunta, ¿quién eres tú?, puedo decir de pleno derecho que soy hijo adoptado de Dios. Claro, esto hay que tener cuidado, porque si te pregunta un no creyente que no sabe nada de la fe y le dices soy hijo adoptado de Dios, pues te puede tomar por un loco, ¿no? Es decir, estas cosas hay que explicarlas, hay que hablar a las personas primero, ¿vale? Pero esta pregunta yo la estaba lanzando para que veamos cuál es nuestra identidad, cuál es tu identidad y la mía. Y es que tú y yo somos hijos adoptados de Dios. ¿Por mis méritos? No. ¿Por mi justicia? No. Por la obra de Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Porque Cristo pudo vivir la vida que yo no puedo vivir. Porque Cristo me redimió y me rescató con su propia vida. Y obró de esta manera. Y hay otra realidad aquí. Puesto que somos hijos adoptados de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí lo define como el Espíritu del Hijo, el Espíritu
del Hijo, de Cristo. Eso es lo que Dios ha mandado a cada uno de nosotros cuando somos hechos hijos adoptados. Envía el Espíritu de Cristo a tu corazón y al mío, a tu vida y a la mía, a su iglesia. Y ese Espíritu es el que está en nosotros y es el que clama Abba Padre. Y el término Abba Padre es un término que utilizó Jesús cuando oraba. Es un término de cercanía, de afecto. Hemos sido hechos hijos adoptados de Dios y cercanos a Dios. Podemos tener acceso al trono de gracia, podemos tener acceso al Padre. Ahora es nuestro Padre y podemos llamarle Abba Padre. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos pasado de esclavitud a ser hijos adoptados del Rey. Pero al ser hijos adoptados ocurre otra cosa también. Somos herederos. Si nos vamos al ejemplo de antes, ese hijo que esa familia ha decidido adoptar es hijo de pleno derecho y es heredero, al igual que el otro hijo. De la misma manera nosotros somos herederos. Y vamos a mirar algunos textos. Al ser hijos también somos herederos de Dios. En Mateo, no los busquéis, ¿vale? Porque voy a citar varios textos, pero voy a decir lo que dicen esos textos. Vamos a heredar un reino. Mateo 25, 34. Somos coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Somos herederos de la vida eterna. Tito 3, 7. Somos herederos en los cielos. Hebreos 11, 7. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Primera de Pedro 1, 4. Heredaremos todas las cosas. Apocalipsis 21, 7. Y cuando analizo cómo soy, cuando analizo cómo es mi vida, cuando analizo lo pecador que soy, y te invito a ti también a hacerlo, digo, Señor, ¿por qué yo soy heredero? Por Cristo. Porque Cristo ha hecho la justicia que yo nunca podría haber hecho. Por eso soy heredero. Por su gracia, por su misericordia, por su gran amor hacia nosotros. Esa es nuestra realidad. Somos herederos, somos hijos adoptados. Ahora, si no eres creyente, o si estás buscando pero todavía no eres creyente, no has dado un paso, si puedes ser rescatado, si estás escuchando que puedes ser rescatado de la esclavitud que produce la ley, si has oído que Dios puede rescatarte de esa esclavitud, si has oído que Dios se ha hecho carne para hacer lo que tú y yo no podemos hacer, si te puede hacer un hijo adoptivo, si te puedes convertir en heredero de sus promesas, ¿por qué no caes de rodillas delante de Él? Te arrepientes de tus pecados y de tu maldad. ¿Crees que Él vivió esa vida justa y perfecta que tú jamás podrás vivir? Y crees en Cristo. Porque cuando hagas eso, te convertirás en hijo y heredero. Y Dios enviará el Espíritu de su Hijo para que esté contigo. No esperes más. Hoy es el día en que puedes hacerlo. Ahora, para nosotros heredaremos juntamente con Cristo y heredamos juntamente con Cristo, sabiendo que somos esclavos, que hemos sido comprados, pero que hemos sido hechos libres del pecado y de la ley, sabiendo que Cristo se tuvo que humanar y someter a la ley, sabiendo que tuvo que morir por nosotros, sabiendo que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cómo estoy viviendo todo esto? ¿Cómo estoy viviendo la vida?
¿Cómo estoy viviendo y cómo estoy cuidando mi corazón? ¿Qué estoy haciendo? Porque si soy conocedor de todas estas cosas, mi corazón debe arder. Mi corazón debe anhelar servir al Dios Todopoderoso y darle toda la gloria y toda la honra con mi vida, con mi servicio y con todo mi corazón y mi ser. Porque Él me ha hecho hijo adoptado y heredero en Cristo. Si soy todas estas cosas y tengo todas estas cosas, la pregunta que hemos hecho al principio es, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Y para qué? Creo que estas preguntas han quedado contestadas. Han quedado contestadas. Debido a estas cosas deberíamos de vivir con un mayor compromiso en mi iglesia y al Señor. Debo servir con gozo y con todas mis fuerzas al Señor y a su iglesia. Debo pasar horas anhelando conocer más y más a Cristo en oración y en su palabra. Debo anhelar evangelizar a otros para que también puedan conocer esto. Y si Dios está en su voluntad, puedan ser también hijos adoptados. Debo preocuparme por mis hermanos si están pasando un mal momento. Debo caminar conforme a los mandamientos de Dios. Dice la palabra que el que me ama es el que hace mis mandamientos. ¿Cómo no amar a Dios que nos ha comprado con precio, nos ha librado de la esclavitud y nos ha hecho hijos suyos? Pero todo esto no debo hacerlo para añadir nada a mi salvación, que era lo que estaban haciendo los Gálatas, sino como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y de quién nos ha hecho? Cristo no solamente nos ha salvado, es que nos ha hecho hijos, adoptados y herederos. Así que ante todas estas cosas, tenemos que caer de rodillas delante de Él. Tenemos que rendir nuestras vidas. Tenemos que adquirir un mayor compromiso. Tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. Aunque vivimos en un mundo bajo pecado, aunque vivimos bajo desánimo muchas veces, aunque nos suceden cosas a veces terribles que nos desaniman o que nos pueden hundir, no importa. Es que soy hijo adoptado del Rey y heredero de todas las cosas y de todas sus promesas. Así que con este ánimo, vayamos a Él. En cada momento, sirvámosle con alegría y con gozo. Yo tengo que reconocer que a veces no le sirvo con gozo y con alegría. Pero qué mayor gozo y qué mayor alegría que servir al Rey que me lo ha dado todo. Así que en estas cosas quiero que nos animemos unos a otros, sabiendo lo que Dios ha hecho, sabiendo que somos hijos adoptados y herederos de todas las cosas. Amén.